Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá, su hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. En esta ocasión me tocó el placer de reflexionar sobre la palabra de nuestro protagonista principal. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jesús. Así también envío un cordial saludo a todos mis compañeros de clase del Seminario Evangélico de Caracas, así como también a nuestro profesor Ramón Kenaifati de Antiguo Testamento 1. El título de la prédica se llama La lucha por el corazón del hombre. De las cisternas rotas a la fuente de agua viva. Texto base Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vivimos en una época en que muchas personas dicen, yo no tengo religión. Sin embargo, quisiera comenzar con una afirmación que quizás sorprenda. No existe un solo ser humano que no adore algo. Puede rechazar la iglesia, puede negar la existencia de Dios, puede declararse ateo, pero jamás dejará de colocar algo en el centro de su vida. Y surge entonces una pregunta. ¿Por qué desde que existe la humanidad nunca ha existido una civilización completamente desprovista de espiritualidad? ¿Por qué todos los pueblos han levantado templos? ¿Por qué todos han tenido sacerdotes, altares, sacrificios y lugares sagrados? ¿Por qué la religión aparece en todas las culturas y en todas las épocas? La Biblia responde esa pregunta. Porque el hombre fue creado para Dios. Eclesiastés 3:11 declara que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Fuimos creados para vivir en comunión con nuestro Creador. Y aquí debemos comprender una verdad fundamental. Dios no creó al hombre porque necesitara ser adorado. Antes de crear el universo, Dios era plenamente perfecto, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y disfrutaban eternamente de una comunión perfecta. Dios no creó al hombre para llenar una necesidad suya. Fue el hombre quien fue creado con necesidad de Dios. Por eso la adoración no beneficia a Dios, no beneficia a nosotros, que somos creados por Él. Porque fuimos creados para vivir unidos a Él. Entonces comprendemos que la gran pregunta de la humanidad nunca ha sido, ¿voy a adorar? La verdadera pregunta es, ¿a quién voy a adorar? Muchas personas piensan que la Biblia es simplemente un libro religioso. Sin embargo, la Biblia narra algo mucho más profundo. Cuenta la historia de la lucha por el corazón del hombre. Desde Génesis encontramos este conflicto. En el huerto del Edén, la serpiente no obligó al hombre a pecar, lo sedujo para que confiara en otra voz distinta a la voz de Dios. El problema nunca fue solamente comer el fruto. El problema fue decidir quién ocuparía el lugar de la autoridad en el corazón humano. Más adelante aparece Babel. Ya no buscaban la gloria de Dios, buscaban su propia gloria. Luego encontramos en Egipto, donde el faraón era considerado un dios. En Canaán aparece Baal y Aserá. En tiempo de Jeroboam se levantan dos becerros de oro. En Babilonia, Nabucodonosor construye una enorme estatua para que todos lo adoren. En Roma, los emperadores reciben culto. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vuelve a aparecer un sistema que exige adoración. Cambian los imperios, cambian las culturas, cambian los nombres, pero el conflicto permanece. A lo largo de la historia, los grandes gobernantes comprendieron una realidad muy profunda. Los ejércitos pueden controlar territorio, las leyes pueden regular y controlar las conductas, pero solamente las creencias gobiernan las conciencias. Cuando un gobernante convence a un pueblo de que su autoridad proviene de Dios, ya no necesita controlar únicamente desde afuera. El propio pueblo obedece desde adentro. Por eso Egipto convirtió al faraón en un dios. Por eso
Roma convirtió al César en otro dios. Por eso Jeroboam comprendió que si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén para adorar a Jehová, tarde o temprano volvería a la casa de David. Entonces levantó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. No estaba simplemente creando una nueva forma de culto, estaba asegurando la estabilidad política de su reino mediante el control de la adoración. La historia también ofrece otros ejemplos. En el año 1054 ocurrió el gran cisma entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Aunque existían diferencias doctrinales, también hubo tensiones relacionadas con la autoridad y la influencia entre Roma y Constantinopla. La historia demuestra que en muchas ocasiones la religión y la política llegaron a entrelazarse profundamente. No porque toda religión sea un instrumento político, sino porque el poder humano comprende que quien influye sobre la conciencia ejerce una influencia extraordinaria sobre la sociedad. Cuando pensamos en idolatría, solamente imaginamos imágenes de madera o de piedra. Pero la Biblia enseña que el verdadero problema nunca fue el material del ídolo. El verdadero problema siempre ha sido el corazón del hombre. Los ídolos simplemente cambian de apariencia. Hoy pueden llamarse dinero, poder, éxito, placer, fama, tecnología, política, ideología, nacionalismo, etc. O incluso el propio ego. Todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza absoluta, nuestra esperanza absoluta y nuestra obediencia absoluta termina convirtiéndose en un Dios para nosotros. La idolatría no es el problema del pasado, es un problema del corazón humano. Satanás nunca ha intentado eliminar la espiritualidad del hombre. Eso sabe él que sería imposible, porque el hombre fue diseñado para adorar. Lo que Satanás procura hacer es cambiar el objeto de la adoración. Si consigue apartar al hombre de Dios, cualquier sustituto le sirve, porque sabe que un corazón vacío siempre buscará entregarse a alguien o a algo. Por eso, la historia no es la historia del ateísmo, es la historia de los ídolos. Así llegamos ahora al centro del mensaje. Dios dice por medio del profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Observemos cuidadosamente. Dios no dice simplemente me desobedecieron. Dice algo mucho más profundo. Me dejaron, abandonaron la fuente. Después buscaron sustitutos, pero esos sustitutos eran cisternas rotas. Prometían agua, pero no podían conservarla. Prometían vida, pero no podían darla. ¿No es eso exactamente lo que ocurre hoy? La humanidad posee más tecnología que nunca, más información que nunca, más comodidad que nunca, y sin embargo también vemos más ansiedad, más depresión, más vacío, más desesperanza. Jeremías continúa describiendo el corazón humano desde más de 2000 años. Dios no prohíbe la idolatría porque tenga necesidad de sentirse importante. Él no necesita nuestra adoración para estar equilibrado. Somos nosotros que necesitamos adorarlo, porque Él es la fuente de la vida. Pensemos en un pez. Si sale del agua, tampoco necesita ser castigado por nadie. Si él sale, morirá, porque fue creado para vivir dentro del agua. Así ocurre con el ser humano. Fuimos creados para Dios. Cuando buscamos vivir lejos de Él, las consecuencias llegan por naturaleza. Llegados a este punto, debemos dejar de pensar en la idolatría de los demás, de los pueblos. ¿Cuál era el ídolo de Egipto? ¿Cuál era el ídolo de Babilonia? ¿Cuál era el ídolo de Israel? La verdadera pregunta es: ¿cuál es mi cisterna rota? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Es aquello que más poder te da
donde busco mi seguridad, donde busco mi identidad, porque allí donde está nuestra confianza absoluta, allí está nuestro Dios. Y aquí aparece la belleza del Evangelio. Dios no vino simplemente a fundar una nueva religión, no vino a crear otro sistema religioso, no vino a ofrecer una filosofía más, vino a reconciliar al hombre con Dios. Y el apóstol Pablo describe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. San Agustín escribió una frase que resume perfectamente esta verdad: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud explica la historia de la humanidad, explica las religiones, explica la idolatría, explica los imperios, explica las ideologías, explica la búsqueda constante del ser humano por encontrar sentido a su existencia. Por eso sabemos que el diablo lo sabe, y hombres sagaces en la historia de la humanidad también lo han sabido siempre. Quien controla la religión, controla al hombre. El problema siempre ha sido haber cambiado al Creador por la creación. Jeremías lo expresa con una imagen inolvidable: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Hoy esas cisternas pueden llamarse éxito, dinero, poder, placer, fama, ideología, cualquier otro ídolo o cosas que ocupe el lugar de Dios. Pero todas terminan secándose porque no fueron hechas para contener el agua y están rotas. Solo Cristo puede saciar la sed más profunda del ser humano. Solo Él puede devolvernos a la comunión para la cual fuimos creados, porque no fuimos creados para cisternas rotas, fuimos creados para la fuente de la vida, Jesús.